Buenas tardes, mi nombre es Sebastián López Betancourt y junto a mis compañeros Juan Diego Cadavid Loaiza y Lidia G. Carmona Ospina vamos a hablar un poco sobre el podcast llamado Cementerio Maldito de relatos de LBO, temporada 1, episodio 3. Lo vamos a hacer a base de unas preguntas. La primera es, ¿qué opiniones tienen del podcast y qué creencias tienen sobre la muerte? ¿Alguno quiere empezar? Bueno, entonces voy a comenzar yo. El podcast me pareció muy interesante, ya que nos habla de una especie de sucesos paranormales que pasaron en el cementerio. O sea, porque en el podcast se habla de que una chica va a un cementerio a asustar a personas. Eran como una especie de actores y ella era una monja. Y se habla de que en una noche la chica como que se sintió atraída por otra persona, como jalada por otra persona y escuchaba como, como no, eran gritos, escuchaba como gritos al fondo. Entonces la persona, la medium, la intentaba ayudar, pero la medium decía que ella solo se estaba riendo. Entonces me parece muy interesante como estos sucesos paranormales que a veces pasan en nuestras vidas. De hecho, creo que a todos nos ha pasado que al menos hemos tenido un suceso paranormal. También quería hablar sobre que me parece interesante, o sea, más allá del podcast, que en algunos sitios específicos como que se suele hablar más de estas cosas paranormales, como por ejemplo en lugares donde han asesinado a mucha gente o se puede decir que en iglesias abandonadas, en casas, las famosas casas embrujadas. eh, y sí. Y sobre mi creencia sobre la muerte, eh, yo en este momento creo que después de la muerte, pues realmente no hay nada. Pero esto para mí no significa que yo esté completamente cerrado a creer más adelante que después de la muerte sí hay algo. Juan Diego, puedes hablar. Yo más que del contenido del podcast me gustaría hablar como de la ambientación que este tenía, porque siento que personas que realmente no crean en lo paranormal a la hora de escuchar este podcast de pronto pueden sentir ciertas emociones fuertes como ya sea miedo o intriga, especialmente yo que a la hora de que sea como el testimonio de la medium cuando intentó como tratar con la chica, sentí como que, pues sí, sentí como esa conexión con el podcast, además de que siento que la persona que lo narraba y los efectos ambientales de sonido hacían del podcast como algo más misterioso, entonces me gustó mucho por esa parte y como Sebastián también comparto la opinión de que creo que después de la muerte no hay nada, pues que a la hora de una persona morir, eh, ahí termina la vida como tal, pero tampoco estoy cerrado a las diferentes opciones que pueden haber a la hora de morir. Ya eso se sabría cuando una persona muere. Muchas gracias, Juan Diego. Lioji, puedes hablar. Bueno, el podcast me pareció que era interesante escuchar las diferentes opiniones pues que tienen esas personas que creen en lo paranormal. Yo sinceramente me considero un poco escéptica frente a lo que se dice de paranormal, más sin embargo no estoy cerrada a que me puedan demostrar que esto puede en sí pasar. Pero sí, siento que ese tipo de cosas se deben muchísimo más a la sugestión, como que estaban en un cementerio abandonado donde se dice que habían enterrado a monjas y muchas cosas de este tipo. La chica relata que durante toda su vida ha sentido presencias o siente mucho más que las personas normales. Entonces, pienso yo que ante el lugar, la ambientación, lo que estaba ocurriendo, podría deberse a la sugestión. Eh,
Y lo que dicen de que si creo como de más allá de la muerte, hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho y es que estamos conscientes en el día sin materia y que como esta no se crea ni se destruye, es imposible que no haya algo después. Pensaría yo luego que cuando uno se muere hasta ahí llegaría, pero también me queda la duda de que no es posible de que ahí sea nuestro fin. Debe haber algo más allá, llámese reencarnación. Eh, no sé, algo tiene que pasar con nosotros. No me suena de que ahí deba ser el final. De igual manera, si ahí es, tampoco es que como me deprimiría, por decirlo así, de que ahí sea al final. Son cosas que pasan en la vida y de que todos en algún momento nos vamos a morir y que estemos al final, eh, al menos deberíamos estar contentos por haber vivido una vida como la habíamos querido vivir. Muchas gracias, Liegi. A mí también me gustaría mencionar de algo que dijo, perdón, Juan Diego, que era sobre los efectos que presentaba el podcast. Y me parece, digamos, se podría considerar algo raro que como que algunos sonidos o algunos géneros musicales, algunas voces, sean como más relacionados o las personas los relacionen más con las cosas paranormales que otras. Por ejemplo, la chica en el podcast nos cuenta que a ella la contrataron por su facilidad de hacer guturales. Entonces, me parece algo extraño, se podría decir. Juan Diego, puedes hablar. Ah, no, también quería mencionar lo de los culturales, pero ya no. Gracias. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu posición de la filosofía existencial? La filosofía existencial es que ésta no cree en el más allá después de la muerte, o sea, que no hay vida después de la muerte. Juan Diego, puedes hablar. Con la opinión que di anteriormente, se podría deducir que mi posición ante esa filosofía sería pues como que el apoyo. Y realmente sí, yo creo que en muchas ocasiones el ser humano al tener miedo a la muerte ha creado diversos como métodos de autodefensa para no pensar en la idea de que todo va a tener un fin. Pero a pesar de que pues parezca que sí soy totalmente en esta posición, realmente no, soy muy abierto a diversas posibilidades porque, como mencioné anteriormente, ninguna de estas posibilidades puede ser comprobada sino hasta que uno se muera. Entonces puede que haya un fin, puede que no, puede que esté la teoría de la reencarnación, el cielo, eso no se sabe. Entonces hay que estar abiertos a cualquier posibilidad, diría yo. Muchas gracias, Juan Diego. De hecho, me gustaría aportar que también estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Diego, eh, por lo que dije también anteriormente, y que se podría decir que también apoyo esta filosofía, pero yo pienso que no en todas las ocasiones uno se puede cerrar a un solo ideal o a un solo pensamiento, sino que uno tiene que abrir las posibilidades y mirar, pero si hablamos de estos momentos también apoyaría este pensamiento. Liegi, puedes hablar. Bueno, a pesar de mi anterior opinión que decía de que no pensara que ahí hubiera un fin, estoy de acuerdo con la filosofía existencialista que dice que no hay nada más allá de la muerte, porque es que sinceramente en las condiciones en las que nosotros estamos se nos es muy complicado saber qué hay después de la muerte. Entonces, claramente esta filosofía trata de dar una solución inmediata y puntual a toda esta pregunta que no solo nos la estamos planteando nosotros en este momento, sino que lleva años planteándose. Entonces, pues, como su nombre es una teoría que afirma el realismo en el que estamos viviendo, la existencia de este instante, de que si en algún momento nosotros nos morimos,
tú eres el único que sabe que tú eres el único que sabe qué pasó después de la muerte, si es que tienes que hacer algo, si te quedas ahí, tu cuerpo empieza a descomponerse, o si en verdad hay algo, o si en verdad ese es el verdadero fin. Entonces, aunque mi posición, aunque yo haya, en mi opinión anterior haya dicho que me gustaría que hubiera algo más, también estoy pues consciente de que puede que no haya algo y estoy abierta a todas las posibilidades que puedan haber sobre si haya algo o no. Muchas gracias, Liegi. Continuamos con la última pregunta, que es, ¿cuáles son tus opiniones personales sobre los rituales de la muerte o sobre la muerte? Juan Diego, puedes hablar. Yo soy una persona que tiene el proceso de la muerte demasiado normalizado, ya que considero que es algo totalmente natural. Entonces, por lo general, cuando tengo pérdidas, no me duelen tanto, pero aún así considero que no por eso a las personas no les deja de doler o a mí me deja de doler. Entonces, a veces estos rituales de la muerte, pues vienen más como de las creencias y crianza de la persona, pero también creo que son un tipo de proceso en el cual se puede asimilar mejor el luto, en el cual las personas sí pues tienen como esa oportunidad de poder abrirse y poder estar como con sus familiares y asimilar todo el proceso de una forma más fácil y hasta inclusive rápida. Entonces creo que de pronto son necesarios hasta cierto punto o también podrían ser traumatizantes porque el estar viendo todo el proceso y hacerlo más largo también puede hacer que la persona sufra más. Entonces ya eso depende como de la capacidad que tenga cada persona de asimilar pérdidas y de la pérdida, porque no todas las pérdidas son iguales, a veces son familiares muy cercanos, amigos muy cercanos o personas con las que no se tuvo mucho contacto, entonces todo depende de diversos factores, pero creo que ya dependiendo pues de cada persona y sus necesidades son algo necesario. Muchas gracias, Juan Diego. Yo también considero que son algo necesario, ya que es como de, bueno, uno ya sabe que la persona está ahí, pues de que ya no va a volver con uno. Porque, por ejemplo, si pusiéramos el caso de, supongamos que yo soy un papá y a mí se me desaparece mi hijo, y yo todo el tiempo tengo como la ilusión y la esperanza de encontrar a mi hijo, pues, y siempre me voy a quedar como con ese dolor, como con ese sufrimiento de dónde estará mi hijo. En cambio, si las personas, digamos, van y le entierran a sus seres queridos, pues ellos ya saben que la persona como que bueno, ya nunca va a volver. Y también siento que se hace como también por respeto hacia la persona. Entonces considero que son algo necesario también. Bueno, yo opino que estos rituales como ayudan a despedirnos y a dar el último adiós y desearle eh, nuestras mejores bendiciones y nuestros mejores deseos a esa persona que ha muerto. También, pues, digamos que ayuda a ese duelo personal y a ese duelo que viven las personas cuando una persona muere. Eh, y hablando de los rituales, hay muchísimos tipos que varían dependiendo de la cultura, dependiendo pues eh, también de, ¿cómo lo digo? Pueden pausar.